El misterio de los Nefilim, revelaciones sobre la sangre divina y la caída de los vigilantes. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche, cuando las estrellas parecían ser testigos de un oscuro secreto en la tierra. Una figura solitaria, Noé, se encontraba en la cima de una colina, observando el horizonte cubierto de nubes tormentosas. Sus ojos, llenos de temor y asombro, repararon en los destellos de luz que rompían el cielo. Era como si el universo mismo hubiera dejado de girar, atrapado entre el bien y el mal. Entre la divinidad y la injusticia de los hombres, la historia de los Nefilims había sido contada en susurros, como una leyenda que cruzaba los labios de los ancianos del pueblo. Gigantes que caminaban entre los humanos. Seres de sangre divino y mortal cuya existencia era tanto un regalo como un castigo. Se decía que habían descendido de los cielos, los vigilantes, seres celestiales que, desafiando la razón, conocieron el deseo y tomaron a las mujeres de la tierra. La mezcla de lo sagrado y lo profano había dado vida a monstruos de gran poder, seres que desataron un caos inimaginable. Noé sentía un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba las visiones que lo atormentaban, imágenes destellantes de gigantes aplastando ciudades, ecos de gritos que resonaban en su mente. ¿Era esto un castigo divino? ¿O simplemente una revelación inevitable de lo que estaba por venir? Se apresuró a buscar respuestas en las escrituras sagradas. Sus manos temblaban mientras hojeaba las páginas desgastadas. El aire era denso, saturado del olor a tierra húmeda, y cada susurro del viento parecía traer consigo la advertencia de un destino sombrío. Se preguntaba, ¿cómo podían unos seres tan poderosos haber caído, arrastrándose hacia la oscuridad por un deseo prohibido? ¿Qué significaba esto para su linaje, para su propia sangre que corría por sus venas? La angustia lo ahogaba. De repente, un rayo iluminó su cara y Noé vio una figura en la distancia, un destello en la penumbra. Su corazón latía con fuerza, la incertidumbre lo envolvía. Había algo en esa sombra, algo que lo llamaba, una respuesta enterrada en las sombras del pasado. Sin embargo, cuando levantó la vista, ya no había nada. Solo un silencio abrumador, opresivo, que lo invitaba a buscar más allá de lo visible. Mientras se alejaba de la colina, una pregunta se adueñó de su mente. ¿Cuál era el verdadero propósito de los Nefilims y los vigilantes? La noche había caído y con ella, el conocimiento permanecía vedado, llamando a ser descubierto. La oscuridad envolvía todo, y cada paso que daba lo acercaba a un destino incierto. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. Noé descendió de la colina con una sensación profunda de inquietud, como si las sombras del bosque que lo rodeaba se movieran con vida propia. Efectivamente, había un secreto que las antiguas escrituras habían encontrado maneras de ocultar, una verdad que vivía en el aliento de los vientos del norte y en el susurro de las aguas del río. Su intuición lo guiaba hacia un destino sagrado, un lugar donde el velo entre lo humano y lo divino era delgado. Las noches en su hogar eran cada vez más inquietantes. La familia se mantenía al margen de las revelaciones del patriarca, pues percibían su desconcierto, su temor. Sin embargo, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, jóvenes llenos de curiosidad e inquietudes, comenzaron a hacer preguntas que Noé temía responder. Padre, ¿por qué los hombres son tan malvados? ¿Por qué Dios no pone fin a este sufrimiento? La angustia que reflejaban sus rostros era un espejo del tormento que llenaba el corazón de Noé. Una noche, mientras la familia se reunía alrededor de un fuego crepitante, Noé se sintió impulsado a hablar. Las llamas danzaban, arrojando sombras que se movían como una sinfonía de espíritus. Hijos míos, comenzó con voz temblorosa, los Nefilims fueron un recordatorio de cómo la ambición y el deseo pueden alterar el curso del mundo. Eran poderosos, sí, pero también estaban destinados a caer. En sus entrañas portaban el peso de la sangre divina, pero la desobediencia a la voluntad eterna trajo su ruina. Se me interrumpió, sus ojos brillando con un destello de desafío. ¿Y si esa sangre aún corre por nuestras venas? ¿Cómo podemos estar seguros de que no somos parte de esa oscuridad, de esa mezcla maldita?
Como sabemos que no estamos destinados a repetir sus errores, las palabras de su hijo resonaron en el aire tenso, y Noé sintió el eco del destino colisionar en su pecho. Tal vez, respondió, esa es precisamente la prueba que enfrentamos. Aún hay esperanza, un camino hacia la redención. Debemos aferrarnos a la fe y viajar más allá del miedo. Hay coordenadas celestiales, caminos que esperan ser descubiertos súbitamente. Un viento fuerte barrió el campamento, llevando consigo un olor que Noé había sentido antes, un aroma antiguo de promesa, y se dio cuenta de que tal vez era el momento de buscar la verdad más allá del horizonte. Debemos ir al monte que está en el sur, sugirió. Allí se dice que hay un antiguo altar que ha permanecido olvidado por generaciones. Quizás los ancestros aún murmuran secretos en sus piedras. Las miradas de sus hijos se cruzaron, y sintieron que algo dentro de ellos se encendía ante la posibilidad de descubrir una verdad oculta. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Noé sabía que se adentrarían en un territorio arriesgado, donde podrían enfrentar no solo revelaciones, sino sombras aún más oscuras que las que ahora cubrían el mundo. El camino al monte fue arduo. La geografía cambió, las sombras se alargaron, y la fragilidad de la batalla entre lo luminoso y lo tenebroso se sintió más intensa. Al llegar a la cima, un silencio profundo reinaba en el aire. Ante ellos se erguía un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y ramas secas, como si los siglos hubieran escondido su esplendor. Noé sintió el peso de los milenios reposar sobre su pecho mientras se acercaba con reverencia. Las piedras parecían susurrar la historia de tiempos ancestrales, recordándole que en cada sacrificio había una historia de redención y condena, que incluso en la caída, podían encontrarse lecciones para el futuro. Al posarse sobre el altar, una luz intensa emergió del centro de la construcción. Era un brillo dorado, un eco de lo que había sido alguna vez. Noé se detuvo, su corazón se aceleraba. Esto no era una simple piedra, era un portal hacia una sabiduría más profunda, que podría desentrañar los misterios de los Nefilims y la esencia misma de su sangre. Su mente se nubló mientras escuchaba un eco, como un murmuro en el viento. ¿Quiénes son los que caminan entre los hombres? La pregunta reverberaba en su ser, y se dio cuenta de que el camino que había tomado lo llevaba mucho más allá de su propia familia. Era un llamado divino para descubrir el hilo de la historia que los ligaba a todos, y un aviso de que el final apenas comenzaba. Mientras la luz comenzaba a disiparse, la sombra de un gigante se proyectó en la caída del sol, y una voz profunda resonó en sus oídos. El conocimiento es un don, y la sangre puede ser tanto bendición como maldición. ¿Qué elegirás? Con el eco de la pregunta aún flotando en el aire, Noé comprendió que aquella búsqueda apenas comenzaba. La revelación de su destino aguardaba en las sombras, y el legado de los Nefilims estaba más cerca de lo que jamás habría imaginado. El cielo se tornó de un azul profundo, pero la inquietud permanecía en el corazón de Noé. Las palabras del gigante resonaban en su mente, y la sombra proyectada por el atardecer parecía alargarse. Un recordatorio de que lo que se había despertado en él y en sus hijos iba mucho más allá de un simple viaje. «Padre», preguntó Jafet, quien se había mantenido en silencio, absorbiendo cada palabra e imagen como un recipiente que amenazaba con rebosar. «¿Qué significa realmente lo que escuchaste? ¿Hay algo más allá de nosotros que nos mira, no es así? ¿Qué pasa si no podemos soportar lo que hay en ese saber?» Noé se dio cuenta de que Jafet tenía razón. Aunque había sentido la llamada desde las profundidades de su ser, también había una sombra de duda que cuestionaba su capacidad para manejar lo desconocido. «Sabed, hijos míos», respondió con voz grave, «el conocimiento que se nos ofrece es una doble espada. Si partimos de este altar con la verdad, debemos estar preparados para enfrentar los retos que vendrán, esos que pueden poner a prueba no solo nuestra fe, sino también nuestra humanidad». A medida que conversaban en la cima de la montaña, el viento trajo consigo murmullos que parecían transportar viejas historias, relatos de traiciones y sacrificios. Los antiguos decían que los Nefilims no solo eran híbridos de ángeles y hombres, sino que eran portadores de una búsqueda perpetua, la de encontrar su lugar entre los humanos o, quizás, destruir todo lo que les recordase su naturaleza inferior, reflexionó Sem, tratando de conectar sus pensamientos con las pequeñas migajas de historia que había aprendido. Mientras el sol se ocultaba, un resplandor azul profundo comenzó a envolver el altar. Las piedras, entonces, adquirieron una vitalidad que reflejaba un pasado olvidado. «¿Qué nos revela el altar?», murmuró Noé casi para sí mismo. En su mente floreció la visión de los antiguos ritos que algún día habían tenido lugar ahí. Las súplicas elevadas por quienes buscaban absolver sus pecados, o quizás, implorar por salvación.
Nadie en su familia lo vio, pero en el extremo de su visión, una figura etérea comenzó a tomar forma. Era un ser con alas desplegadas, un portador de sabiduría, que emanaba una luz tenue pero penetrante. Cuando las sombras que cercaban el altar se balancearon en una danza errática, Noé sintió que su destino estaba entrelazado con ese ser. «Oh, viajero», llamó con una voz que no era de este mundo, «buscas la verdad, pero temes la carga que acarrea. La sangre de los Nefilims corre aún entre los hombres. No solo en tus venas, sino en los corazones de aquellos que han perdido el camino». «No puede ser», interrumpió Cam, abrumado. «Si la oscuridad persiste, ¿puede haber esperanza para nosotros? ¿Podríamos caer como ellos?». El ser etéreo se inclinó suavemente, como si la pregunta hubiese hecho eco en los cielos mismos. El libre albedrío es el don más grande y temido. La elección determinará el camino, y aunque el seductor eco de la sangre antigua te llame, tú decidiste cómo responder. Recuerda, el ciclo de la vida se compone de luz y sombras. Ser portador de ambos te hace completo, pero también te hace vulnerable. Los hijos de Noé se mantuvieron en silencio, intentando asimilar cada palabra, cada revelación. La figura se retiró lentamente, dejando tras de sí un rastro de luz azul que chisporroteaba como las estrellas emergiendo en la noche. Noé, aún con la visión de la criatura diluyéndose en el aire, se sintió más determinado. «Ese es nuestro reto», comenzó, girándose hacia sus hijos, «no solo resistir la oscuridad, sino también comprenderla. Debemos entrar en la historia de los Nefilims para aprender de sus elecciones. Pero, de alguna manera, también debemos forjar nuestra propia historia». Tan pronto como pronunció estas palabras, el bosque que rodeaba el monte vibró con una respuesta visceral. Las ramas susurrantes anunciaron una verdad nueva, quizás no eran los únicos que buscaban esas respuestas. La fuerza que habita en el mundo puede estar agazapada en cualquier rincón, dispuesta a colocarlos en un destino desconocido. Con la inquietud creciendo en su interior, Noé comprendió que el viaje apenas comenzaba. Debemos buscar a otros que conozcan el culto de los Nefilims, aquellos que guardan estos secretos. En ellos podría residir la clave para responder todas estas preguntas. La certeza se formó en su mente mientras una nueva inquietud se aferraba a su corazón. ¿Sería suficiente su fe para enfrentar lo que encontrarían? La sombra del gigante era ahora una lección viviente, mientras el destino se tejía con hilos antiguos. Las estrellas brillarían sobre ellos, como testigos de las elecciones que por venir tendrían que tomar, y el eco de su historia apenas comenzaba a resonar. ¿Qué piezas del rompecabezas permanecerían ocultas, esperando ser descubiertas? El viento que soplaba en la cima de la montaña comenzó a cobrar fuerza, como si estuviera llevando consigo las antiguas palabras del ser etéreo. Noé sintió que el aire cargado de incertidumbre se transformaba en una oportunidad, una invitación para enfrentar lo inimaginable. «Debemos movernos con cierta urgencia», insistió mientras sus ojos contemplaban las oscuras siluetas de los árboles. La historia de los Nefilims no se encuentra en los murmullos de los bosques, sino en las voces de quienes aún creen. Jafet, sintiendo un rayo de determinación florecer en su interior, se adelantó y dijo: «Estoy listo, padre». «¿Pero cómo sabemos hacia dónde dirigirnos? ¿Qué pistas nos guiarán a esos que conocen el culto?». Las preguntas agolpadas en su mente eran cada vez más pesadas, reflejando no solo su entusiasmo, sino también el peso del conocimiento que buscaban. «No lo sé, hijo», respondió Noé, «pero el altar nos ha ofrecido un vislumbre. Debemos ser dignos de esa revelación, buscar el lugar donde los antiguos se reunían, allí donde la sangre de los Nefilims probablemente ha dejado su marca». La familia descendió de la montaña, cada paso resonando como un eco en su propia historia, una anticipada travesía hacia la oscuridad que había comenzado a superar sus peores miedos. Mientras avanzaban, entre los árboles, encontraron simbolismos tallados en cortezas, marcas que los guiaron como letras en una antigua escritura. Noé supo que aquellas inscripciones eran testamentos de encuentros pasados, quizás advertencias que instaban a la prudencia. Después de varias jornadas de viaje, llegaron a un claro donde el aire vibraba con algo que iba más allá de lo físico. Era una atmósfera de expectativa. En el centro del claro había una estructura de piedra, adornada con símbolos que se retorcían como serpientes, una mezcla de lo sacro y lo prohibido. Sin duda, era un lugar de poder donde los secretos de la divinidad se entrelazaban con lo mortal. «Este es el lugar de los antiguos rituales», apuntó Sem, intentando trazar el legado de sus antepasados. «Aquí podría estar la clave para comprender lo que buscamos».
Pero mientras estaban absortos en el descubrimiento, un silencio profundo y pesado descendió sobre ellos. Las sombras que danzaban en el claro se tornaron más alargadas, como si se prepararan para algo ominoso. De pronto, un eco resonó entre las piedras: buscadores de la verdad, han llegado hasta aquí en busca de respuestas, pero conocen el precio de tal ambición. Las voces eran múltiples, susurros de seres que habían permanecido ocultos, aquellos que habían pagado el precio de los secretos. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Cam, la valentía templando su voz, pero inquietud resonando en sus palabras. Nosotros somos los eco de los Nefilims, respondieron, hijos de la mezcla entre lo divino y lo humano. Y hoy, revelaremos nuestra historia, la historia que sus corazones anhelan pero sus mentes temen. La sangre antigua que corre en sus venas no es solo un lazo, sino una maldición y un poder. Para despertarlo, deberán atravesar el velo de la verdad. Noé sintió que el peso del aire se volvía aún más opresivo. Nosotros no queremos repetir los errores del pasado. Buscamos sabiduría. Las palabras salieron con la urgencia de un rayo, una súplica ante lo desconocido. Sabiduría siempre va de la mano con el sacrificio, resonaron las voces. Deberán enfrentar la sombra que reside en su interior. Cada uno de ustedes será puesto a prueba. Su unión se verá desafiada, y aquellos que sucumban al miedo, a la traición, serán separados de este destino. El claro se iluminó de repente, y visiones de seres alados y de humanos en agonía comenzaron a deslizarse ante ellos. La historia de amor y traición, de unidad y división, se desplegaba en un despliegue de luces y sombras. Noé vio la incertidumbre titilar en los rostros de sus hijos. Entendía que el verdadero desafío sería llegar a su esencia sin sucumbir ante los ecos de su herencia. Al final, lo que elegiréis será lo que definirá la esencia de su linaje. Temed menos al destino que a la negativa de responder. Las voces comenzaron a desvanecerse con las visiones, dejando solo nubes de incertidumbre danzando en el aire. Mientras el claro se desvanecía en la penumbra, Noé tomó la mano de sus hijos. La luz de las estrellas comenzaba a brillar nuevamente, pero la inquietud que se había instalado en sus corazones ahora era un fuego, una ambición que pulsaba con la búsqueda de la verdad. Se marcharon del lugar, sabiendo que la búsqueda apenas comenzaba, pero firmes en su propósito: desentrañar el misterio de los Nefilims y, tal vez, en el camino, encontrar su propia redención y destino. No hay retorno a la ignorancia, murmuró Noé para sí mismo, mientras en su corazón resonaba una nueva pregunta: ¿serían capaces de soportar el sacrificio que la verdad requeriría de ellos? El viaje se convertiría en un laberinto, y al final cada elección podría llevarlos a la salvación o a la perdición. A medida que la luna ascendía en el firmamento, su luz plateada comenzó a iluminar el sendero que llevaban hacia lo desconocido. Noé se detuvo un instante, sintiendo el susurro del viento entre las hojas. La noche parecía abrazarlos, pero también advertirles. Las sombras se alargaban más con cada paso, y una sensación de desasosiego cubría sus corazones como una neblina. El horizonte se torcía en visiones distorsionadas de lo que los ancianos llamaban el más allá. Cada paso nos acerca a nuestra verdad, reflexionó Sem de manera casi inaudible en medio de sus pensamientos. Pero también a nuestros peores temores. Los rostros de sus hermanos estaban en sintonía con esa revelación. El peso del deseo de saber era tan grande como el miedo a lo que podrían encontrar. Avanzaron por el camino de silencio interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo sus pies. De repente, Jafet tropezó con una roca elevada, cayendo al suelo. «Cuidado», exclamó, levantándose mientras miraba a su alrededor con alerta. Cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, la incomodidad de la caída se volvió un símbolo de su fragilidad. «Noé, tal vez debamos retroceder», sugirió Cam, la inquietud aficionando su voz. «Este camino es más peligroso de lo que imaginamos». «No retrocederemos», respondió Noé con firmeza. «El temor es simplemente un velo que debemos levantar para ver verdaderamente». En este momento, su determinación se fortaleció. Debía ser la luz que guiara a su familia a pesar de sus propios temores internos. Lejos de allí, un tenue brillo empezó a asomar por entre los árboles, casi como un destello de esperanza iluminando la oscuridad. Se acercaron y descubrieron un claro oculto, un lugar donde el aire parecía resonar con un eco ancestral. En el centro se alzaba un altar, pero a diferencia del anterior, este estaba adornado con ofrendas frágiles, flores marchitas, plumas de aves y piedras preciosas, despojadas de su brillo por el paso del tiempo. «¿Qué significan estas ofrendas?»,
preguntó Jafet, acercándose, su curiosidad superando sus dudas. No solo son objetos de adoración, son recuerdos de los pactos pasados. De quienes han venido a buscar respuestas y han dejado parte de sí mismos aquí, contestó Sem, mientras buscaba entre las ofrendas. Aquel que ofrece algo sagrado siempre espera recibir en retorno. De repente, un destello de luz brilló intensamente en el altar, regalando a sus ojos imágenes de lo que parecía ser rituales antiguos, seres cruzándose con lo humano. ¿Son estos los vigilantes?, preguntó Noé, sorprendido por la claridad de las visiones. Ellos son los portadores de la sabiduría que tanto buscamos, afirmó Cam. Pero también son advertencias de lo que puede ocurrir si cruzamos límites que no deberían ser cruzados. Los ecos de las visiones llenaron el aire, revelando historias de gloria y caída, de seres que habían desafiado la ley de lo divino. Entre esas imágenes, notó a un grupo de ancianos con rostros cansados, cargar con el peso de una decisión que había marcado la historia. A medida que las visiones se desvanecían, Noé sintió un llamado creciente en su pecho. Debemos ofrecer algo de nosotros mismos. Solo entonces se revelará el próximo paso. Miró a sus hijos, y un inesperado entendimiento se formó entre ellos. Cada uno de ellos había luchado contra sus propios miedos y deseos. Jafet fue el primero en hablar. Ofrezco mis dudas y mis ansias de poder, deseo encontrar la verdad, no solo para mí, sino para todos nosotros. Sem se unió rápidamente, yo ofrezco mis recuerdos, los momentos donde me he sentido desviado, donde la sombra de la traición me ha alcanzado. Cam, con la voz temblorosa, añadió, yo ofrezco mi miedo, pues no puedo ocultarlo más. Miedo a lo que somos, a lo que podamos llegar a ser. Mientras cada uno declaró su ofrenda, el altar respondió. Las piedras comenzaron a vibrar, y una corriente de energía fluyó desde ellos hacia la estructura, conectando sus corazones al pulsar de las sombras antiguas. El aire se llenó de un aroma dulce pero inquietante, como si la esencia misma de sus ofrendas pudiera materializar sus deseos más profundos. De pronto, una risa resonó, suave y profunda, emergiendo del altar. Respondes a la herencia que llevas en tu sangre, y por ello, seréis guiados, pero no sin sufrimiento, pues la verdad siempre exige una entrega. Las palabras reverberaron en el corazón de Noé. La revelación del sacrificio se cernía sobre ellos como una sombra que deslizaba su aliento helado. ¿Qué debemos sacrificar?, preguntó con un hilo de esperanza frente a la oscuridad. Sus lazos deberán ser forjados en el fuego de la verdad y el dolor. Cada uno enfrentará sus sombras, pero es su unión la que les dará fuerza. Si alguno cae en el abismo de la desesperación, el sacrificio no habrá valido la pena, murmulló la voz. Disolviéndose en el aire, un eco de silencios profundos se apoderó del claro. Noé miró a sus hijos, el terror y la determinación en sus rostros reflejaban una promesa silenciosa: enfrentarse a la sombra juntos o perderse en el laberinto de la traición. Mientras regresaban a la oscuridad del bosque, sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las dudas y la revelación se entrelazaban, escondiendo verdades cada vez más profundas. La pregunta seguía allí: ¿pudieran sostener aquello que estaba por venir? ¿O la historia se repetiría desde el principio? Los ecos de la voz ancestral todavía reverberaban en sus mentes mientras se adentraban de nuevo en la espesura del bosque. Las sombras los seguían, como si cada paso que daban les recordara las promesas que aún debían cumplir. Noé, con el peso de las incertidumbres en su pecho, guió a su familia a través del denso follaje, donde cada árbol parecía observarlos, testigo silencioso del destino que les aguardaba. Al llegar a un río de aguas tranquilas, decidieron detenerse para refrescarse y recuperar fuerzas. Las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo, y la luna, ahora más alta, proyectaba un brillo plateado sobre la superficie del agua, transformando el paisaje en un cuadro de ensueño. Noé intuyó que este era el lugar donde debían reflexionar y prepararse. Hijos, necesitamos hablar de lo que hemos vivido esta noche, propuso, su voz resonando en la calma del entorno. Mientras se sentaban en la orilla, Sem tomó la palabra. ¿De verdad debemos enfrentar todo esto? La voz en el altar parecía advertirnos de ceder ante la desesperación. ¿Cómo podemos ser fuertes cuando la verdad puede hacer que nos perdamos a unos de otros? Cada sacrificio viene con su carga, respondió Jafet, lanzando pequeñas piedras al agua. Permitir que el miedo nos paralice sería el mayor sacrificio de todos. Deberíamos estar preparados para lo que venga, ya sea dolor o revelación. Cam, sumido en pensamientos, observó su reflejo distorsionado en el agua.
Lo que más me inquieta no es el abismo que se aproxima, sino lo que desenterrará de nosotros mismos. Tal vez la desesperación sea lo que estamos destinados a enfrentar, y no el viaje físico, sino el metafísico a nuestros propios corazones. Noé los miró a los ojos y encontró la certeza en su confusión. La unión que buscamos no solo nos sostendrá ante las sombras que nos acechan, sino que puede revelar la luz dentro de cada uno de nosotros. Los vigilantes son un reflejo de nuestras propias luchas. Lo que les llevó a su caída puede vivir dentro de nosotros si no estamos atentos. Como si en respuesta a sus palabras, el río comenzó a fluir con más fuerza, burbujeante y vivaz, como si el entorno se convirtiera en testigo de su entendimiento. Sin embargo, un murmullo extraño emergió de las aguas, como si el río guardara secretos que aún no estaban listos para ser revelados. Sus formas líquidas danzaban a la luz de la luna, formando figuras fantasmales que parecían cobrar vida. A medida que observaban, sus corazones latían un poco más rápido. Una de las figuras tomó forma más definida, un rostro similar al de un anciano pero con ojos que destilaban conocimiento infinito. ¿Por qué han venido hasta mí?, preguntó la figura con una voz que resonaba como el eco de un trueno lejano. ¿Acaso buscan la verdad o temen a ella? Noé sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras sus hijos se acercaban instintivamente entre sí. Buscamos respuestas sobre nuestro destino y la senda que debemos caminar, respondió, su voz firme pero tensa. En la verdad reside el poder, continuó la figura. Pero el poder no es sinónimo de fuerza, sino de entendimiento. ¿Podréis cargar con el peso de lo que descubriréis? No todo lo revelado será dulce, habrá más sombras que enfrentar. Sem se atrevió a hablar, su voz entrecortada por el temor. ¿Cuáles son esos secretos? ¿Qué hay de los vigilantes y la sangre que corre por nuestras venas? Ustedes son herederos de esos secretos, pero también portadores de una promesa. La sangre que llevan no solo es un vínculo, sino también una carga. El desafío que enfrentaron en el altar es solo el comienzo. Deberéis buscar cómo enfrentar la dualidad que resuena dentro de cada uno de ustedes. El anciano se desvaneció lentamente en el aire, dejando tras de sí un eco reverberante que aún resonaba en sus corazones. ¿Dualidad?, repitió Jafet, la preocupación visible en su rostro. Significa que somos vulnerables a la misma caída que los vigilantes. No se trata de ser vulnerables, sino conscientes, aclaró Cam, manteniendo su mirada fija en el río. Sí. Ignoramos nuestras sombras, nos perderemos en la oscuridad. Debemos recordar que también hay luz en nosotros, y esa luz es la que nos puede guiar. El río volvió a su silencio, pero en sus aguas se reflejaba algo más que la tormenta interna que cada uno de ellos contenía. Notaron cómo la corriente transportaba hojas marchitas pero también brotes frescos, un recordatorio de que la vida continúa a pesar de las adversidades. Al final de la noche, cuando el alba comenzaba a asomarse, Noé comprendió que el silencio de una elección aguardaba en el horizonte. La historia que estaban a punto de escribir se revestiría de sombras y luces, sufriendo en su camino pero también iluminando sus almas. Partamos hacia el hogar, decidió Noé al mismo tiempo que el corazón de su familia seguía latiendo en el eco de esa dualidad. Ellos no solo buscaban respuestas, estaban destinados a ser parte de la historia que habrían de enfrentar, una historia de redención y sacrificio que nadie había imaginado que llevarían dentro de sí. Mientras comenzaban su caminata de regreso, un último susurro se deslizó entre las sombras del bosque. Recuerden, no todos los destinos están escritos. El camino de la verdad aún tiene muchas revelaciones por develar. La incertidumbre se mantenía en el aire, un misterio que conectaba sus destinos en una danza divina entre lo conocido y lo porvenir. El amanecer ofrecía una paleta de colores que se desdibujaban en el horizonte, vestigios de la noche aún presentes en cada rincón del bosque. A medida que la familia de Noé avanzaba, una nueva inquietud comenzó a asentarse en sus corazones. Las palabras del anciano resonaban en sus mentes, dejando un eco palpable que buscaba ser entendido. Mientras caminan, Sem, aún sumido en sus pensamientos, se detuvo. ¿Y si los vigilantes no solo son figuras del pasado? ¿Que si todavía caminan entre nosotros? Tal vez lo que estamos presenciando es solo el comienzo de algo mucho más grande. Noé se volvió hacia él, apreciando la profundización de su pensamiento. Es posible, pero eso no debe llenarnos de temor. Más bien, debe servir como un llamado a la vigilancia. Si la historia se repite, debemos estar preparados para actuar como, cuestionó Jafet, frustrado por la sensación de impotencia que lo consumía. No sabemos qué nos espera, ni qué pruebas tendremos que enfrentar.
Luchar contra sombras que no podemos ver parece demencial. Cam, siempre reflexivo, miró a su hermano con una serena determinación. La guerra no siempre es armada. A veces, enfrentamos batallas en el corazón y la mente. Tal vez nuestro desafío no solo consistirá en combatir a los vigilantes, sino en comprender lo que en verdad representan y así, entre palabras y silencios, avanzaron, sintiendo la animosidad del mundo a su alrededor. El canto de los pájaros en la mañana parecía hacer eco de sus temores, despertando una inquietud que se cernía sobre ellos como una neblina. Los árboles, que una vez parecían acogedores, ahora parecían vigías concernidos por el destino que aguardaba en su hogar mientras atravesaban una llanura. Una sombra se proyectó ante ellos, llamando su atención. Se trataba de un enorme árbol, su tronco torcido y su corteza desgastada. Un claro recordatorio de la resistencia ante el paso del tiempo. En sus raíces, había algo enterrado, algo que brillaba tenuemente con la llegada de la luz. Curiosos, se acercaron, y con esfuerzo, comenzaron a desenterrar el objeto. Finalmente, revelaron un antiguo medallón, su superficie adornada con inscripciones que parecían brillar con un resplandor casi sobrenatural. «¿Esto, qué es?», y preguntó Sem, mientras examinaba la joya. «Podría ser un mensaje de los vigilantes». «No creo que sea un mensaje», respondió Noé, acariciando el medallón con sus manos. «Pudiera ser más bien un símbolo de advertencia, un recordatorio de lo que está en juego. Tal vez, al igual que ellos, siempre tendremos una elección que hacer, un destino que forjar con nuestras propias decisiones». Los tres hermanos sintieron la electricidad en el aire, una conexión inexplicable entre ellos y el artefacto. «Es como si nos estuviera llamando», murmuró Jafet, acercándose aún más. «Pero ¿a dónde nos llama? ¿Qué nos espera?». La voz del anciano, resonando aún en sus mentes, les advertía sobre la dualidad. Cam, sintiendo un sudor frío en la frente, dijo: «Si asumimos que todo lo que hemos vivido hasta ahora tiene un propósito, quizás este medallón se convierta en nuestra guía. No debemos temer a las sombras que están fuera, sino a las que podrían habitar dentro de nosotros». Con esa idea, se hicieron promesas silenciosas entre ellos, decisiones que cada uno supo que encierra un significado profundo. No volcarían sus temores hacia afuera, sino que enfrentarían lo que venía con la verdad que llevaban adentro. Decidieron que este medallón se convertiría en su talismán, un símbolo de la búsqueda de conocimiento y fortaleza espiritual. Mientras continuaban su camino, la atmósfera se tornó más pesada, como si la propia tierra se conmocionara con la revelación que acababan de vivir. Cada paso despertaba un sentimiento de incógnitas, un intenso deseo de entender los enigmas que giraban a su alrededor. Al llegar a su hogar, la casa familiar se alzaba ante ellos, un refugio que, en comparación con los peligros externos, se sentía extraño pero seguro. Noé dirigió la mirada hacia su hogar, sintiendo que pronto ese refugio tendría que afrontar oscuridades aún no reveladas. «Debemos estar listos para lo que venga», les advirtió. «La verdad que busquemos no siempre será como esperamos. En nuestro viaje, encontraremos contradicciones en nuestros propios corazones. El medallón, entonces, nos recordará que incluso en la sombra, puede haber luz». Sin embargo, mientras se producían estas reflexiones, una ráfaga de viento recorrió el campo, y las hojas del árbol comenzaron a susurrar un canto antiguo, cargado de advertencias. Al mirarlo de nuevo, notaron que el medallón titilaba en sus manos, como si desease revelar algo más. La pregunta flotaba en sus corazones, el misterio continuaba. ¿Serían capaces de soportar lo que se avecinaba? ¿Serían capaces de desentrañar la verdad oculta en la dualidad que llevaban dentro? El cielo comenzó a oscurecerse, como si fuera un presagio de que la siguiente etapa de su jornada estaba por comenzar. A través de esas sombras, y en ese medallón en sus manos, la historia de los Nefilim parecía apretar su cerco, y una nueva revelación estaba por brotar, esperando ser descubierta. Los días que siguieron fueron una mezcla de calma tensa y creciente inquietud. Mientras la familia de Noé se dedicaba a sus tareas diarias, un aire de anticipación flotaba en el hogar. El medallón, resguardado con reverencia, se convirtió en el eje alrededor del cual giraban sus pensamientos y conversaciones. Cada hermano, con su particular visión e inquietudes, encontraban en el objeto antiguo tanto consuelo como desafío. Sem, sintiendo un llamado interno, pasaba horas en el campo, inmerso en la meditación. Buscaba respuestas en la brisa suave que acariciaba su rostro y en los susurros de la naturaleza, preguntándose qué secretos podía desvelar la conexión con los vigilantes. Un día, mientras se hallaba en profunda reflexión,
Se le ocurrió que el medallón podría ser un nexo entre el cielo y la tierra. Un puente hacia lo divino que los vigilantes una vez habían habitado, tal vez deberíamos intentar activarlo. Dijo a sus hermanos durante la cena, sus ojos brillando con fervor. Si hay una partícula de su esencia encerrada en él, quizá deberíamos buscar el conocimiento que nos ofrece. No debemos apresurarnos, respondió Noé, su voz por encima del murmullo de los cubiertos y las hogazas de pan. La curiosidad puede ser un camino peligroso. Recordemos lo que el anciano dijo, los vigilantes no vinieron solo para compartir sabiduría. También trajeron caos. Cam frunció el ceño, sopesando las palabras de su padre. Pero también dijeron que en la búsqueda de la verdad, incluso la oscuridad puede revelar luz. Quizás somos los encargados de restaurar el equilibrio que han roto. Sin embargo, Jafet, sintiéndose atrapado entre la audacia de sus hermanos, manifestó su creciente desconfianza. ¿Pero qué pasaría si el medallón en realidad nos lleva a las sombras? A menudo, lo que nos atrae con un resplandor embriagador es lo que lleva a la perdición. A medida que los días se convirtieron en semanas, cada miembro de la familia se sumía en sus propios dilemas. Noé, preocupado por la creciente tensión entre sus hijos, decidió que era el momento de llevarlos a un lugar donde pudieran meditar sobre el medallón de manera más abierta, lejos de las distracciones del hogar. Un amanecer, repleto de un color rojo intenso que parecía presagiar cambios, se dirigieron a un claro en el bosque, un lugar donde la luz del sol danzaba entre las copas de los árboles. Allí, en el silencio reverente de la naturaleza, decidieron realizar una ceremonia simbólica. Se sentaron en círculo, con el medallón en el centro, esperando que el latido del bosque se uniera al ritmo de sus corazones. Que este medallón sea un guía, comenzó Noé, sus ojos cerrados mientras su voz resonaba con firmeza, y que abra nuestros corazones a los mensajes que necesitamos escuchar. Cuando sus oraciones se elevaron, un viento fuerte sopló repentinamente, agitando las hojas y provocando que el medallón comenzara a relucir con un fulgor pulsante. El caos momentáneo se tornó en calma, como si el mismo aire estuviera escuchando. Los hermanos sintieron una conexión intensa, y cada uno, en su interior, podía casi escuchar un susurro ancestral. Es el eco de los vigilantes, murmuró Sem, sus ojos brillando con un destello de revelación. Ellos están presentes, y son parte de nosotros. En ese instante, un grupo de aves surgió en el cielo, formando una espiral que simbolizaba la conexión entre lo terrenal y lo divino. Los hermanos sintieron que un velo se alzaba, mostrándoles, aunque solo por un breve momento, vislumbres de un mundo mayor, donde la luz y la sombra coexistían en un delicado equilibrio. Sin embargo, tan pronto como se sintió la revelación, la calma fue interrumpida por un grito lejano. Un estruendo resonó en el bosque, como un lamento que cortaba la atmósfera. Los tres hermanos, desconcertados y atemorizados, se pusieron de pie, buscando el origen de la perturbación. ¿Qué fue eso?, preguntó Jafet, su voz temblando. No lo sé, contestó Cam, el temor aferrándose a su pecho. Pero debemos descubrirlo. Mientras el eco del grito resonaba en sus cuerpos, el medallón continuaba brillando. Una luz temblorosa que parecía advertirles que el camino que habían comenzado a transitar estaba impregnado de peligros inesperados y revelaciones que aún aguardaban ser descubiertas. ¿Eran los vigilantes quienes llamaban desde las sombras? ¿O la propia humanidad estaba a un paso de enfrentarse a sus propios demonios? La inquietud se multiplicaba, como si las respuestas estuvieran más cerca pero también más alejadas que nunca. El enigma que rodeaba el medallón seguía creciendo, y cada elección que hacían parecía abrir nuevas puertas, mientras el lado oscuro de lo desconocido acechaba cada vez más de cerca. Mientras los hermanos se miraban entre sí, una sensación de urgencia les apremiaba a actuar. El bosque, antes tranquilo, parecía haberse vuelto en su contra. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, un sentimiento de responsabilidad se alzó en ellos, como si fueran los últimos portadores de un legado que apenas comenzaban a comprender. Sigamos el sonido, propuso Sem con determinación, aunque su voz no lograba ocultar la inquietud que se cernía sobre él. El eco había disminuido, pero algo en el aire se sentía distinto, como si las hojas murmuraran advertencias que solo ellos eran capaces de escuchar. Mientras se adentraban más en la espesura, el medallón seguía resplandeciendo, una guía tenue pero firme en la penumbra que se cernía cada vez más sobre ellos. El camino estaba lleno de ramas que crujían y sombras que danzaban, y pronto comenzaron a distinguir una figura en el claro que se abría ante ellos. Era un hombre, de aspecto desgastado y ojos que reflejaban un mundo de sufrimiento y desesperación. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, como un árbol de muchos inviernos. «¡Ayuda!», gritó, y su voz era un eco de dolor.
Están viniendo. No tengo mucho tiempo. Los hermanos se acercaron con precaución. ¿Quién eres?, preguntó Jafet, su valentía temblando. ¿Qué es lo que viene? Soy un guardián, respondió el hombre, inclinándose hacia adelante como si el peso de su conocimiento fuera una carga demasiado pesada. He sido enviado a advertirles sobre el despertar que se aproxima. No solo de los vigilantes, sino de los nefilim que habitan en la oscuridad. Han payaso a sus cadenas, y el tiempo se acaba. La palabra nefilim resonó profundamente en Sem, quien recordó las antiguas leyendas que hablaban de híbridos, criaturas de sangre divina que habían caminado entre los hombres y traído caos. ¿Cómo podemos detenerlos?, preguntó, su voz un susurro lleno de miedo y esperanza. Ustedes son los elegidos, dijo el guardián, cada palabra cargada con el peso del destino. El medallón que llevan no es solo un símbolo de conexión, es la llave que puede abrir el corazón de los vigilantes. Si logran abrirlo, tal vez logren contener el poder de los que se han levantado de las sombras. Pero deben tener cuidado, la línea entre la luz y la oscuridad es delgada, y la curiosidad puede convertirse en ruin. El oscuro presagio de sus palabras se enroscó en el corazón de los hermanos. Mientras la figura seguía hablando, ellos podían sentir que el medallón, aún vibrante en su presencia, parecía resonar en respuesta a algo más profundo que ellos mismos. Las raíces del pasado se retorcían a su alrededor, recordándoles que el poder, en todas sus formas, podría ser tanto un don como una maldición. No podemos hacerlo solos, exclamó Cam, sintiendo una gruda de desesperación en su pecho. Sin una guía, ¿a quién podemos confiarle el destino de la humanidad? Los vigilantes están esperando, respondió el guardián, su mirada penetrante como un rayo de sol en la bruma. Tienes el medallón, pero también la sangre de tus ancestros. Dentro de ti hay más de lo que puede parecer. La verdad oculta es que su legado no se ha marchado. La fe en lo desconocido es la mayor bendición. De repente, un grito rompió la atmósfera, un sonido premonitorio que los envolvió como un velo oscuro. El guardián miró hacia el origen del sonido y, en un susurro, desapareció en la niebla que surgía en el claro. Los hermanos, atónitos y asustados, sintieron que una elección monumental se cernía sobre ellos. Lo que el guardián había dicho reverberaba en sus corazones, su misión apenas comenzaba. Sem llevó el medallón a su pecho, sintiendo la energía que emanaba de él como un pulso vital. Debemos volver. No podemos esperar más. Debemos prepararnos para lo que está por venir. Al regresar sobre sus pasos, una sensación palpable de determinación llenó el aire. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, y los murmullos de los vigilantes resonaban en sus oídos. Al mirar al cielo, una mancha oscura se mostró entre las nubes. Como si las fuerzas del más allá ya comenzaran a levantarse. ¿Acaso los vigilantes estaban esperando la señal de su descendencia? La inquietante mezcla de temor y responsabilidad se transformó en un gran misterio. ¿Qué significaría realmente el despertar de los nefilim y cómo se embarcaría la familia de Noé en su camino? ¿Hacia lo desconocido? La eternidad aguardaba a ser escrita, y con cada decisión, el límite entre la salvación y la ruina se difuminaba. En la cúspide del caos, donde la oscuridad se abrazaba a la luz, Noé y sus hijos se unieron en una resolución extraordinaria. El eco del guardián resonaba en sus corazones como un canto solemne, instándolos a confrontar lo inefable. En el aire se sentía una carga de destino y el pulso del mundo vibraba con la amenaza de lo que había de venir. Aquella noche, se reunieron en el altar donde habían ofrecido sus sacrificios. En el centro del claro, el medallón centelleaba con una intensidad nueva, como si latiera al compás de la ancestral sabiduría que guardaba. Este es el momento, dijo Noé, su voz profunda y resonante. Si queremos abrir la puerta a los vigilantes, debemos ofrecer la verdad que llevamos dentro. Los hijos miraron el medallón con asombro y temor. ¿Qué verdad?, preguntó Jafet, su voz temblando ante la enormidad de la tarea. ¿Estamos preparados para lo que descubramos? Hoy, enfrentaremos nuestra historia, respondió Sem, la determinación surgiendo como un fuego en su interior. No es solo sobre los vigilantes o los nefilims, sino sobre nosotros y la herencia que portamos. Con un asentimiento entre ellos, comenzaron a formar un círculo, uniendo sus manos sobre el medallón. Que la luz y la sombra se encuentren en nuestro corazón, proclamó Noé, activando su voz con un fervor que reverberaba en el bosque circundante. La energía comenzó a fluir entre ellos, entrelazándose en un tejido de luz, hasta que la atmósfera se tornó palpable, un lienzo donde la realidad y la tradición danzaban juntas. Mientras el brillo del medallón se intensificaba, figuras etéreas emergieron en la penumbra. Los vigilantes,
guardianes de secretos que habían cruzado tiempo y espacio. Sus ojos resplandecían con sabiduría infinita, pero también portaban un anhelo de cambio. Hijos de la tierra, resonó una voz profunda y resquebrajada, habéis escuchado el eco de la verdad. ¿Qué estáis dispuestos a perder para obtener lo que buscáis? Estamos aquí para enfrentar nuestra historia, clamó Sem, con una valentía renovada. Sabemos que la sangre de los Nefilims fluye en nosotros, y elegimos abrazar nuestra dualidad. Las sombras danzaron a su alrededor, amplificando las sombras que habitaban dentro de ellos. La verdad siempre lleva un precio, resonó el eco, pero también se ofrece luz a aquellos que se atreven a enfrentarse. A medida que las palabras se desvanecían, Noé sintió un torrente de energía fluir por el medallón, uniendo su esencia a la herencia de sus ancestros. Aceptamos el sacrificio, exclamó, levantando el medallón hacia el cielo. Abrimos nuestros corazones a la luz y la sombra. Que este sacrificio nos guíe a una nueva verdad. Con un fuerte resplandor, el medallón resonó, y la energía fluyó como ríos de fuego a través de la tierra, desdibujando los límites entre el reino humano y divino. En ese instante, comprendieron que su linaje no era una maldición, sino una oportunidad de redención colectiva. Las visiones comenzaron a manifestarse. Imágenes de gigantes altamente iluminados en la batalla con sus propios demonios. Historias de valentía y traición, pero también de salvación y reconciliación. Encontrad la verdad dentro de vosotros, resonaban las voces, pues de cada sombra, la luz puede resurgir. ¿Qué elegimos ser?, se preguntó Jafet, su voz ahora un faro de esperanza. Noé, sintiendo cómo la paz se establecía en su corazón, respondió, seremos instrumentos de redención. La sangre no nos define, nuestras elecciones sí. La luz del medallón envolvió a la familia, en un abrazo sagrado, y en su interior sintieron la certeza de que su lucha no era en vano. Cada uno llevaban en su ser la esencia de los vigilantes, y elegirían ser faros en la oscuridad y así, mientras la noche se disolvía en la resplandeciente aurora, Noé y sus hijos se erguían en un nuevo entendimiento. El poder de la elección es el verdadero legado que los Nefilims habían dejado entre ellos. La historia no terminaría en la sombra de la caída, sino que comenzaría a renacer en la luz de su propia verdad. Seremos los portadores de la luz que desafían la oscuridad, proclamó Noé, mientras el horizonte se iluminaba ante ellos. Que la eternidad sea escrita con la elección de ser más que sombras. En cada corazón que lute, en cada alma que quiera renacer, hallaremos la redención. Y en la calma del amanecer, mientras el viento susurrante acariciaba sus rostros, la familia de Noé entendió que, en su camino hacia lo desconocido, el poder de la fe y la verdad siempre prevalecería. El eco de su historia se propagaría en los corazones de muchos, convirtiendo el temor en esperanza, y desatando la luz en la oscuridad del mundo.